Bendiciones, mis hermanos. Como decíamos al inicio del culto, extrañamos a los que no están, pero agradecemos por los que están presentes. Gracias al Señor que estamos hoy reunidos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y como Él promete, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Así que el Señor Jesucristo está acá para que le demos gloria y honra. Quiero agradecerles también por la solidaridad que se ha tenido con la familia que está pasando la necesidad y por todo hermano, hermana que ha traído para la canasta de víveres. Le llamamos siempre el buen samaritano. Entonces, gracias por todos los buenos samaritanos que han compartido de las bendiciones que Dios les ha dado para que en este momento podamos ayudar a esta familia. Que Dios me los bendiga muchísimo, tanto por las ofrendas en mercadería como también las económicas. Se las vamos a hacer llegar a la persona. Siempre digo, no me gusta contar quién es la persona o la familia porque no se trata de eso. Si usted quiere saber, con mucho gusto, en lo privado le puedo compartir, ¿verdad? Pero normalmente lo reservamos, pero con mucho gusto a mí o a alguno de los hermanos que nos acompañan en el ministerio, ellos le pueden ayudar con la información. Quiero, ahora que recogimos la ofrenda, y normalmente oramos por la ofrenda, ¿cómo ora usted por la ofrenda? ¿Qué le pide usted al Señor? Señor, bendice esta ofrenda. Bueno, si ya tiene para darla, ¿qué quiere decir? Que ya el Señor lo bendijo, ¿verdad? ¿Qué hago yo cuando oro, pidiéndole a Dios por algo, dándole gracias por algo? ¿Cómo oro por ciertas cosas? Trato de buscar orar conforme a la voluntad de Dios, para que el nombre de Él sea glorificado. ¿Quién oró por la ofrenda hoy? ¿Quién oró por la ofrenda? Bueno, hermano hizo una ofrenda. Amén, también por la ofrenda, pero hermano hizo una oración. ¿Qué le aprendimos a la oración? ¿Qué le aprendimos a la oración? Esto no es la predicación, esto es un... Vamos a ver, déjenme darle una explicación rápida. Llego yo delante de Dios y le digo, Señor, estoy sin dinero, estoy quebrado, no tengo dinero. Y tu palabra dice que tú eres el que suple conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Señor, dame. Y el Señor me vuelve a ver y dice, venga, conversemos. Yo quiero hacer un trato con usted. ¿Cuál es el trato, Señor? Yo quiero que usted me dé los diezmos. No, hombre, Señor. Le doy los diezmos, me quedo sin pagar el agua. Bueno, está bien. No me los dé. Bueno, y si te doy los diezmos, ¿qué pasa? Si usted me da los diezmos, yo voy a abrirle las ventanas de los cielos. Y yo le voy a dar bendición que sobreabunde. Y voy a reprender al devorador, a lo que se está comiendo su prosperidad, su cosecha, yo voy a reprender al devorador. Entonces le digo, hey, Señor, pero si es eso, entonces no te doy el diezmo, te voy a dar el 20. Entonces ya pasó a ser ¿qué? Negocio, amor por el dinero. No se trata del 20, no se trata del negocio, no se trata del 9, no se trata del 11, se trata de la obediencia nada más. Dios pone a prueba mi obediencia y yo pongo a prueba su fidelidad. Y cuando eso pasa, yo confío en la palabra de Dios. Entonces hago mi oración y le digo, Señor, aquí está mi ofrenda, mi diezmo, te la doy
porque tú me diste bendición. Te doy gracias porque a partir de este momento sé que están abiertas las ventanas de los cielos. Me vas a proveer bendición que sobreabunda y vas a reprender al devorador. Y alabo a Dios y le digo, gracias Señor, todo lo que sigue está en tus manos. Algunos se pelean con el diezmo y dicen, no, es que el diezmo no es de este tiempo y que estos aquí y estos allá. Yo me hago un lado del pleito. En lo único que puedo confiar en qué es. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Confío en esto. Luego de ahí, espero que el Señor en su misericordia glorifique su nombre. Por eso cuando vamos a hacer algo, lo que sea para el Señor, lo que sea, busco qué es lo que dice el Señor en su palabra referente al tema y oro al Señor conforme a su palabra, para que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Esto es algo que queremos ir motivando a cada hermano a que pueda entender que la Biblia es un libro de oración. Que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, tendremos la petición que le hayamos hecho. Que la palabra de Dios es nuestro auxilio. Por eso, cuando vamos a orar, hermanos, utilicemos las Escrituras. Termino este pequeño mini enseñanza, tal vez, digámosle. Le escribían cartas a un pastor en 1800. Y a veces las cartas que le enviaban al pastor en 1800 eran ofensivas y lo trataban de todo lo que usted... Y el pastor en ese momento se enojaba, se afligía, lloraba, se quebrantaba, caía en depresión, bueno, todo lo que usted le pueda... Y él escribía la respuesta de la carta, pero la carta que él escribía correspondía a un momento emocional, ¿verdad? A un momento emocional, ¿ok? Entonces él tomaba la carta y la guardaba en el escritorio y a los 3 días la sacaba y la volvía a leer y leía lo que había puesto y dice, uy, qué dicha que no la mandé. Esto está grave. Corregía la carta, la guardaba de nueva cuenta, a los días la volvía a sacar, iba corrigiendo la carta e iba sustentando sus respuestas en la palabra de Dios. Hasta que estuviera tranquilo, él enviaba la carta a la persona. Y así se libró de muchos problemas. ¿Cuántas oraciones ha hecho usted, hermano, por un momento emocional difícil que si la hubiera escrito y después la lee dice, no, esto yo no se lo puedo decir a Dios. Con esto lo ofendo. La oración necesita un tiempo de meditación con la palabra. Saber que la palabra de Dios va a respaldar lo que yo estoy diciendo. Saber que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, entonces mi oración se transforma en una oración eficaz. Queremos ir profundizando más y más y más y mucho más en este tema. Porque mi casa, casa de oración será llamada. Y queremos que eso sea lo que ocurra. Por eso estamos dándole más énfasis a la oración. Y queremos, el que quería conmigo no lo veo, pero queremos hacer un retiro. Ahí está, hermano. Queremos hacer un retiro. Estamos planeando a un lugar muy bonito, un sábado, para irnos con la iglesia y tratar este tema. Y ojalá que todos puedan ir. Entonces, desde ya empiezo a motivarles para que esto pueda ser una bendición. Los que estamos presentes y los que están ausentes y podamos tener un buen grupo ese día. Así que vaya orando por eso, que el Señor se glorifique en esto, pero vaya prestándole más atención a esto de las oraciones. Amén. Hermana Dora, usted me levantó la mano. Pastor, es que yo pienso, tal vez eso es algo ya muy personal, que la ofrenda
no necesariamente tiene que ser material, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es la ofrenda viva. Entonces, si yo no tengo para dar algo material, puedo dar yo. ¿Y cómo me doy yo a los demás? Llevándole por un hermano, orando por él, ayudándole en algo que pueda hacer por él, aunque yo tenga dinero. Y mi hermana, gracias por comentarlo. Esto lo que la hermana acaba de decir es Biblia pura. Es que si yo no me doy primero, no importa si doy $1,000,000. ¿Ve? Primero me tengo que entregar yo. Dice la palabra de Dios que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si no puedo bendecir porque no tengo una ofrenda para dar, pero sí tengo mi vida para ofrecerla en favor de orar por un hermano, buscar un hermano, alguien que está enfermo, irlo a ayudar, etcétera. Pero primero me tengo que ofrendar yo mismo al Señor, entregarme yo, y luego todo lo que el Señor en su misericordia quiera hacer a través mío. Entonces mire cómo se ajusta todavía el asunto, más hacia las escrituras, más la visión escritural, como debe ser. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga. Ok. Ve que sí hablan. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, sí? Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén.
Amén. Ok, vamos para el versículo 5 o continuar con el versículo 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor nos permitió el domingo anterior aprender un poco sobre esto y hoy vamos a continuarlo. Un mediador. ¿Cuál es la idea de un mediador? Un mediador es alguien que se pone en medio de dos personas. Es un mediador. Alguien que se pone en medio de dos personas para ayudarlos a que vuelvan a tener comunión. Está mediando entre ellos. Es la figura de un árbitro. Alguien que logre arbitrar sobre esto. Cuando hay un matrimonio que tiene problemas y están pensando más en la separación que en continuar, a veces se busca una persona que les ayude. Esa persona se transforma en un mediador para hacer que las dos partes logren volver a tener paz entre ellas. Eso es un mediador. ¿Okay? La Biblia dice que el Señor Jesús es el mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto, un pacto de vida eterna. La Biblia nos cuenta de Job. Algunas personas son expertas en el libro de Job, pero no les gusta la experiencia de Job. Pero la Biblia nos cuenta del libro de Job y el Señor permitió que ese libro esté ahí para bendecir nuestras vidas. Y Job, en un momento de desesperación, en un momento en que no sabía, en un momento en que no veía, en un momento de aflicción terrible, no sabía por qué estaba pasando en eso en su vida, veía al cielo y clamaba, pero no había respuesta para él, o él sentía que no había respuesta. Job quisiera encontrar un mediador que le ayude a entenderse con Dios. Busquemos Job capítulo 9, verso 33. Job capítulo 9, verso 33. Y dice ahí la palabra de Dios en el 33, hablando Job, pensando en Dios, dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, entre Dios y Job. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no temeré, porque en este estado no estoy en mí. ¿Qué está pidiendo Job? O sea, necesito un mediador. Bueno, lo que Job dijo lo necesitamos todos. Un mediador. Y la Biblia me dice que ese mediador se llama Jesucristo. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único mediador válido delante del Señor. Querido Padre, te damos gracias por los hermanos presentes, dispuestos a escuchar la exhortación de tu palabra. Te pedimos sabiduría de lo alto para poder escuchar con atención y que la palabra quede guardada en nuestra mente y corazón y produzca fruto al 100%. Sabemos que el enemigo de nuestras almas quiere estorbar para que no seamos alimentados con la bendición de tu palabra. En el nombre de Cristo, te pedimos la fortaleza en este momento para resistir al enemigo, Padre. No ignoramos sus maquinaciones y sabes, Señor, o sabemos, Padre, que Él quiere de alguna manera que no tengamos provecho en este día. Danos firmeza para no permitir, Señor, que esto ocurra.
Todos los hermanos presentes venimos a ti, Padre, hoy con diferentes necesidades, pero que nuestras ansiedades que ocupan nuestros pensamientos no nos aparten, Padre, de escuchar tu voz. Sabemos que tienes cuidado de nosotros, Señor. Y agradecemos, Padre, que nuestras pruebas o ansiedades, Señor, al final siempre van a ayudar para bien de nuestras vidas. Padre, si alguna de las personas que está escuchando, Padre, presencialmente o en el internet, Padre, no te conoce, te rogamos para que hoy pueda ser un día de salvación, Señor, para la honra y la gloria de tu sagrado nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Ok. ¿Por qué el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre? ¿Por qué? No quiero meterme con otros grupos que tienen otros mediadores, sino quiero ir a lo que dice la palabra de Dios. Porque en el Señor Jesucristo se conjuga la naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana del hombre. El Señor Jesucristo es 100% Dios, pero es 100% hombre. A esto, en términos de teología, se le llama la unión hipostática, la unión del ser más profundo. Así que en el Señor Jesucristo tenemos a Dios. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, Juan va a presentar siempre al Señor Jesucristo como Dios, desde que inicia el Evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y más adelante en el capítulo dice que este verbo es el Señor Jesús. Luego al final del libro de Juan vemos que Tomás se postra y adora al Señor Jesucristo, y él recibe la adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Él es Dios, pero también es hombre. Por eso es el Hijo del Hombre. Viene a entregar su vida por la humanidad. Es la única persona en que existe esta conjugación. No hay otra persona más. No importa, hermano, si a usted le dicen que aquella persona es muy buena y que esa persona es un santo, o no importa si a usted le dicen, mire, es que su hijo se murió y ahora está en el cielo y ahora él está intercediendo por usted. Y alabo a Dios porque mi hijo está en el cielo. Pero el que intercede por mí se llama Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo que intercede desde mi corazón. No hay otro hombre, no hay otra persona, no existe nadie más, solamente el Señor Jesucristo. Y cuando ponemos a otra persona en el lugar que solo le corresponde a Cristo, estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos menospreciando el nombre de Cristo y teniendo por inmunda la sangre del pacto, porque es la sangre del único que podía derramarla por usted y por mí. Interesante, ¿verdad? La figura del mediador entre Dios y el hombre es necesaria. ¿Por qué necesitamos un mediador? Necesitamos un mediador por causa del pecado. Por causa del pecado. Dios es juez. Y Dios es un buen juez. Dios no es mal juez, Dios es un buen juez. Imagínese usted que alguien se mete a su casa y por robar le quita la vida a un miembro de su familia. Llega la policía, logra el arresto, se llevan al hombre y usted está con el dolor en su corazón que este hombre es un asesino, le quitó la vida a un ser amado y yo estoy deseando que él ¿qué? Reciba la condena. Pero llega el día del juicio.
se va a dar el por tanto. Y en ese momento el juez dice, bueno, sabemos lo que hizo, pero vamos a permitirle que salga en libertad condicional. Y usted sentado ahí escuchando a ese juez, ¿qué dice? Bueno, puede decir muchas cosas, pero la conclusión es que es un mal juez. No podemos esperar de un buen juez como es Dios que haga algo así. ¿Ven? Usted y yo pecamos. Ofendimos la santidad de Dios. No solamente ofendimos a la persona contra la cual pecamos, o no solamente dañamos nuestro propio cuerpo en el pecado que estamos cometiendo, sino que hemos ofendido y ofendemos la santidad de Dios con nuestro pecado. Y Dios es un juez justo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué problema, no? ¿Qué problema tenemos? Porque tengo que ir delante del juez. Y sé que soy culpable. Sé que soy responsable de todo lo que se me pueda acusar delante de Dios y sé que hay una condenación que me espera porque yo endurecí mi corazón para con el Señor. Y ahora estoy en problemas porque por más placentera que quiera llevar esta vida, se acaba. Y luego tiene que estar en la presencia del Señor. Necesitamos la figura entonces de un mediador. ¿Por qué? Porque Dios y yo, sin Cristo, estamos distanciados, estamos apartados, estamos en guerra. Estamos enemistados, gracias hermano, estamos enemistados con el Señor. Y esta enemistad va a traer consecuencias negativas eternas. Y entonces viene el Señor Jesús, que es el mediador, el árbitro. Y dice en Juan capítulo 14, la paz os dejo. ¿Cuál paz? Usted está en una guerra con Dios. Pero a través de mi vida, como mediador y como Cordero de Dios y como sacrificio, la guerra, la enemistad que hay entre usted y Dios y entre Dios y usted se va a acabar. Por eso el Señor dice con toda claridad y autoridad, la paz os dejo. La guerra entre Dios y el hombre y Dios se puede eliminar por medio de Jesucristo. Y quien llegue a tener paz con Dios va a llegar a tener la paz de Cristo en su corazón. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Después dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y empieza la figura del mediador, del que me está permitiendo tener paz con Dios. ¿Cómo se hace posible la restauración de la comunión entre el hombre y Dios? Porque mis pecados siguen estando ahí. Y si Dios pasa por alto los pecados, ya no es un juez, va a ser un alcahuete. Y yo no puedo negar que he pecado, que he hecho lo malo delante del Señor. Dios es un juez justo. Un juez que se rige por una ley divina. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás lo que tenga tu prójimo, tienes que honrar a Dios, etc. Y esa ley permanece. Y si esa ley se quebranta, el Señor no puede decir, no pasa nada, porque sí pasó. Hemos ofendido a Dios y como dice la palabra de Dios, el que ofende en un mandamiento ya quebrantó todos los mandamientos.
Dios es un juez justo, hermano. Y quiero que quede establecido esto de la justicia de Dios. Dios no es un viejito alcahuete que está allí viendo que las personas hacen cosas malas y que no dice nada. Esa figura no existe. Busquemos el Salmo, capítulo 7. Salmo capítulo 7. Y vamos a leer del verso 9 en adelante. Del verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor. Fenezca, perezca, muera. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Le vuelvo a leer el mensaje. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo está Dios? Airado. ¿Contra quién? Contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Si no se arrepiente el impío, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Dios es juez justo, ¿o no? ¿Qué está diciendo acá? ¿Está airado con el impío cuándo? Todos los días. Y está anunciando qué es lo que pasa con el impío por sus pecados. Está en un salmo, la palabra del Señor. Escucho, atiendo. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La muerte es la consecuencia del juicio de Dios por los pecados. Ahora entendamos muerte. Yo sé que tal vez usted ha escuchado este concepto muchas veces. El volverlo a escuchar le hace bien y si alguno no lo ha escuchado le va a ayudar. El concepto de muerte, según las Escrituras, muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, repito, cuando una persona muere físicamente, el espíritu se separa del cuerpo. El cuerpo es el lugar donde habita el yo de la persona. El espíritu, que es ese yo, se separa del cuerpo. El cuerpo sin vida tiene que ser enterrado. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el espíritu sigue existiendo, sigue en un estado de alerta. Pero ese espíritu de esa persona, si murió sin Jesucristo, también tiene una muerte espiritual porque va a estar separada eternamente de Dios. Muerte física, muerte espiritual. Tiene una muerte espiritual, ¿por qué? Porque va a estar separado eternamente de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, y por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Y la persona cuando muere, el alma no puede ir a la gloria de Dios, ¿a dónde va? A un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego de ellos nunca se apaga, dice el Señor. Esto es hablando de ese Dios justo. La muerte es consecuencia de ese pecado. ¿Por qué decimos que el espíritu está alerta? Bueno, porque la Biblia sí me lo enseña, lo decíamos la semana anterior.
Ahí están los espíritus de las personas que murieron en la tribulación debajo del altar y están clamándole a Dios. Sus cuerpos están muertos, pero su espíritu sigue atento y están ahí debajo del altar clamándole a Dios. O tenemos la enseñanza, la historia del rico y Lázaro, donde el Señor cuenta que muere el rico y muere Lázaro, y el rico aparece en un lugar de condenación, mientras que Lázaro está en el paraíso siendo consolado al lado de Abraham. Sus cuerpos están sepultados, pero su parte inmaterial, su espíritu sigue con vida. Y eso es lo que va a pasar con usted y conmigo. Si usted muere hoy y usted está en guerra con Dios, si no hay paz entre Dios y usted, si Jesucristo no ha sido el mediador entre usted y Dios, si Jesucristo usted no lo ha recibido como único y suficiente Salvador, si usted muere hoy en sus delitos y pecados, va a tener muerte física y muerte espiritual también. Por eso usted necesita el mediador. Un mediador que le pueda librar de la condenación eterna. Dios es juez. Sigo insistiendo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco. Este es un trono donde se sienta ¿quién? El juez, porque el contexto de que tengo aquí es un contexto de juicio. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Están muertos físicamente, espiritualmente en este momento están delante de Dios. Es el momento del juicio, ya llegó ese momento. Han estado en un lugar como de condenación, esperando el juicio para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, si es que no recibieron a Cristo. Y dice la palabra de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados las personas, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 7. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. O sea, toda la humanidad desde Adán hasta el momento entran en este juicio. Y fueron juzgados, porque Dios es juez. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios es juez. Y Dios es un juez justo. El problema es que empezamos a diseñar imágenes de Dios como nos parezca mejor. Pero la Biblia me dice cómo es Dios. Dios es juez, sigue siendo juez. Y eso ni usted ni yo lo podemos cambiar. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 21. Voy a leerles desde el 5, 21:5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿cuál trono? El trono blanco. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí Dios está teniendo misericordia del que se arrepiente. El que venciere en Cristo, porque en Cristo es que somos más que vencedores, el que venciere heredará todas las cosas
y yo seré su Dios, y él me será mi hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, verso 8, pero los cobardes y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es juez. Dios es juez. ¿Hay misericordia y gracia? Sí. ¿Para el pecador arrepentido? Sí. ¿Para el que llegó donde Jesucristo para que sea el mediador entre él y Dios? Sí. Pero para los que endurecieron su corazón, Dios es juez. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en ese lago ya están ahí Satanás, los demonios, el anticristo, el falso profeta. Y si hay una persona acá que endurece su corazón y no quiere recibir a Jesucristo, también va a tener su parte con ellos en ese lugar. Dios es juez. Pero bueno, hay una gracia del amor de Dios. Hay buenas nuevas. Por eso el evangelio es buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa evangelio. Buenas nuevas de salvación. Y hoy le tengo las buenas nuevas. Gracias al Señor. Porque hay un juicio previo al juicio final. Hay un juicio antes del juicio del gran trono blanco. Hay un juicio anticipado, pero este juicio es un juicio de gracia, de misericordia. Quienes quieran ir a este primer juicio se van a librar de la condenación eterna. Quienes quieran endurecer su corazón y no quieran ir a este primer juicio, van a tener que ir al juicio del gran trono blanco, donde van a recibir la condenación eterna. Y la gracia de Dios me habla de este primer juicio, de este primer lugar donde se va a condenar el pecado, porque sus pecados van a recibir castigo. Usted que recibió a Jesucristo como único y suficiente Salvador, el Señor no se olvidó de sus pecados, primero los castigó, primero recibió el castigo de sus pecados y fueron lanzados a lo profundo de la mar, porque esto ya fue juzgado. Hay un juicio previo. ¿Cuál es ese juicio? Un juicio de reconciliación. Romanos capítulo 3, verso 24. Un juicio de reconciliación. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente, porque por gracia sois salvos. ¿Okay? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús, el Redentor, para ser Redentor, tiene que tomar mi lugar en la cruz del Calvario, llevarse mis pecados, cargarlos sobre su cuerpo y llevar mi castigo. No es que mis pecados no recibieron castigo, es que Cristo recibe mi castigo, porque Él es el Redentor. Él toma ese lugar. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra redención, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A quien Dios puso como propiciación. La tabla del propiciatorio. Sobre esa tapa cae toda la ira de Dios. Los que están debajo de la propiciación no reciben ese castigo. Sé propicio de mí, dice la palabra del Señor. Dice: a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, la sangre derramada, la sangre que es vida,
por medio de su sangre para manifestar su justicia. Ven, Dios es juez justo y en Cristo manifiesta su justicia, haciendo que Cristo reciba el castigo de mis pecados, para manifestar a su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que no soy yo el que va a recibir la condena, Cristo la recibe por mí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia en Cristo, a fin de que Él sea el justo, Cristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, tenga entendimiento de esto. Yo no soy justo, he sido justificado. No hay un hombre justo, pero sí hay hombres y mujeres justificadas en Cristo Jesús. ¿Ok? Seguimos. En este juicio de Cristo en la cruz del Calvario, el pecador recibe el castigo en la figura de un sustituto. Cuenta una de las historias en Estados Unidos, una muchacha le acababan de comprar un lindo carro, la familia era pudiente y respetó todas las leyes habidas y por haber, quiso ser orgullosa, llegó la policía, la atrapa, aún se puso rebelde con la policía, la tienen que llevar delante del juez y el juez, donde escucha todo lo que estaban diciendo de la muchacha, se enojó tanto que le puso la peor pena. La peor pena, la peor multa que podía haber. Es un juez justo. Y después sacó la billetera y pagó la multa. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque la muchacha era la hija. Él asumió la responsabilidad del castigo. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios nos creó, porque Dios nos ama, porque Dios no quiere que ninguno se condene, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no está interesado en la condenación de nadie, Dios quiere que todos sean salvos, porque Dios en su misericordia preparó una morada celestial para toda persona que en Él cree. Por eso Dios, que hace el juicio, también paga la deuda de ese juicio, y como la paga del pecado es muerte, Cristo muere por usted y por mí. Nos justifica. El cielo no es para gente justa que nunca haya pecado, el cielo es para aquellos que, reconociendo su pecado y en arrepentimiento, vienen a Cristo, reciben a Jesucristo como Salvador y son justificados delante de Dios. Justificados pues por la fe, dice la palabra de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para el pecador arrepentido, las Escrituras anuncian que ha pasado de muerte a vida. Ya no hay más muerte. Ha pasado de muerte a vida. Y digo, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea su nombre. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, no vendrá condenación y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Ya sabemos que este juicio previo se llevó en la cruz del Calvario y que el Señor Jesucristo es el único sustituto, ¿verdad? Recibió la condena divina, como dijo el profeta, por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, mi hermano, ninguna persona debería de condenarse. Nadie va al infierno porque Dios quiere que vaya al infierno. Dios a nadie envía al infierno. A todos les señala el camino de la vida eterna. Es la persona que endurece su corazón.
que rechaza a Cristo, quien toma la decisión para que después de la muerte vaya a la condenación. No es que un Dios de amor le mandó a la condenación, es porque usted no quiso recibir el amor de Dios que se va a condenar. Entramos en un nuevo pacto con Dios. Este mediador, el Señor Jesucristo, un solo mediador entre Dios y los hombres, nos permite entrar en un pacto nuevo con Dios. Ahora existe este pacto nuevo. ¿Okay? El hombre arrepentido entra en un pacto interno que implica salvación, santificación y glorificación. Ahora, una persona que dice haber recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero que sigue practicando el adulterio, la fornicación, o que sale de aquí y sigue practicando el drogarse, o que le gusta estar haciendo negocios oscuros para robarse lo que no, tomar lo que no le pertenece, y dice que es salvo, esa persona es mentirosa. Esa persona no ha recibido a Jesucristo, porque la Biblia dice que el recibir a Jesucristo, debemos entender que el recibir a Jesucristo no es por medio de la mera oración o de bautizarse, sino que hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay un cambio, va a haber un cambio. La gente se va a acercar donde usted y le va a decir, vamos al estadio a gritarle al árbitro, y usted dice, no quiero. Y el que andaba y tenía otra mujer, y la mujer lo llama y dice, ¿cuándo va a venir? Y él, no voy a ir más. Y el hombre que hacía negocios oscuros para tener un mejor salario y le dice, vea lo que está pasando, y dice, no cuente conmigo. ¿Por qué la gente empieza a actuar así? ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive en el corazón de la persona. Ha tenido salvación y ahora por la gracia de Dios está teniendo santidad, santificación. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona, y el Espíritu Santo está formando a Jesucristo en cada uno de nosotros. Por eso es que no queremos andar en el pecado, por eso es que no queremos hundirnos en el pecado, por eso estamos rechazando el pecado, y por eso el mundo nos está rechazando a nosotros, porque no andamos caminando con ellos en su pecado. Y luego de la salvación y santificación viene la glorificación. Cuando estemos con el Señor Jesús en los lugares celestiales, disfrutando esas moradas eternas. Esto es el pacto eterno. El pacto eterno que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. El pacto que lleva al pecador arrepentido de la condenación eterna a ser llamado hijo de Dios. El Señor se vuelve donde los religiosos de su tiempo, y lo sigue haciendo con los religiosos de este tiempo. Y el Señor les dijo, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y se lo dijo a los religiosos, que se creían salvos y no tenían arrepentimiento, que tenían endurecido el corazón, que estaban llenos de vanidad, llenos de celos, y rechazaron a Jesucristo. Así que la religión no salva. Salva a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cristo mismo es la garantía. Cristo es la garantía. Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Él es la garantía de nuestra salvación. Sus manos, las cicatrices en sus manos, su sangre derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es la garantía de nuestra salvación. Por eso dice la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos de nuestra responsabilidad si descuidamos una salvación tan grande?
¿Cómo? No se trata de ser religiosos. No se trata de venir a jugar de iglesia. Se trata de venir a adorar a Dios. Reconocer lo que Él hizo por mí. Y entregarme en sacrificio vivo para Él. Y que Dios se glorifique. Y que más almas vengan a los pies de Cristo. Y los pecados cometidos, y lo que yo hice, y mis mentiras, y mis adulterios, mis fornicaciones, las drogas, el alcoholismo, el maltrato, los robos, y todo esto, no puedo volver atrás para arreglar lo que hice, no puedo volver atrás para no hacerlo. Pero el Señor en Cristo Jesús, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, toma todos estos pecados, esta cobardía, estos adulterios, fornicaciones y todo lo malo, por indecible que sea, del corazón arrepentido, y lo lanza a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos y nos da una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Querido Padre, gracias por esta inmerecida gracia que por los méritos de Cristo nos da, Señor, la vida eterna. Pero queremos pedirte perdón por nuestra negligencia, por nuestra desatención, por nuestro descuido de esta salvación tan grande. Padre, nuestra oración es que después de escuchar tu exhortación, salgamos de este culto manifestando frutos dignos de arrepentimiento, apartándonos de los caminos vanos que nos distraen y vivamos para servirte, siendo luz del mundo y sal de la tierra, predicando el evangelio como nuestra prioridad, quitando los ojos del mundo para no desviarnos del llamado divino, y que en nuestro corazón lleguemos a desear lo mismo que tú deseas, que es ver almas llegando a los pies de Cristo para salvación. Padre, en nuestra humanidad no podemos ver los corazones de los que están presentes. Pero sabemos, Padre, que si hay alguno aún que no se ha presentado, Padre, al juicio de la cruz para alcanzar salvación, el Espíritu Santo está en este momento convenciéndole de pecado, justicia y juicio, que tiene la necesidad de Jesucristo y lo está guiando al arrepentimiento. Hoy queremos, Padre, pedirte por esta persona lo que tú quieres, que sea un día de salvación, que salga de aquí con el pacto eterno de la vida eterna. Si hay alguien acá que no conoce a Jesucristo y Dios le habló, lo que está sintiendo en su corazón es Dios hablando con usted. Es el Espíritu Santo tratando con su vida. Es Dios reafirmando en amor que no quiere que usted se condene, sino que venga el arrepentimiento. Venga a Él. El hombre no puede construirse un camino al cielo. Solamente Jesucristo es ese camino. Venga a Él. Haga de su corazón un altar y reciba a Jesucristo como Salvador. Señor, yo te pido que perdones mi pecado. Tú conoces mi maldad. Tú conoces todo lo que he hecho. Todos esos pecados que causan vergüenza y que los tengo como un secreto, tú lo sabes todo. Y estoy aquí delante de ti y te pido perdón. Ahora entiendo que la sangre de tu Hijo Jesús me limpia del pecado. Y te doy gracias. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús. En este momento recibo a Jesucristo para que sea mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo,
nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bendita sea la palabra de Dios que nos edifica. Amén. Quiero que nos pongamos de pie un momento. Y una vez más quiero reafirmar esto. Damos gracias por los presentes. Bendito sea el Señor por su pueblo que hoy vino. Pero quiero que piensen en alguien que no está hoy en la iglesia. Que no está hoy. No sabemos dónde está. No sabemos nada. Tampoco nos debe interesar el andar interrogando, pero sí podemos orar por esa persona. Por favor, tómese un minuto más para orar por esa persona. Por esa persona que no está, eleve su oración. En el nombre de Cristo, pida por él, clame por él, interceda por él o por ella. Ore, clame, pida. Gracias por los que están presentes, pero oremos por los que no han venido. ¿Okay? Creo que no se me olvida nada. Y gracias una vez más por la solidaridad con la familia que hoy vamos a ayudar. Que el Señor les bendiga y guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Levantamos las Biblias. Amén. Biblias arriba. Amén. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos.